Feliz miércoles para todos ustedes. A mitad de semana, bueno, revisando lo que está pasando en el mundo desde la aprobación con carácter de urgencia que está pidiendo Pfizer para su vacuna cuando está reportando más del 90% de efectividad. Es una de las noticias que seguramente va a dominar la jornada. El regreso a los cielos del Boeing 737 MAX, no sin costarle miles de millones de dólares a la fabricante Boeing, esta crisis por los dos percances fatales que se registraron antes de que se bajara a tierra este modelo de avión. Y por supuesto que en el tema bilateral, la relación México-Estados Unidos, creo que este 17 en particular de noviembre de 2020 va a ser recordado. Y la pregunta es ¿cómo va a ser recordado el anuncio del canciller Marcelo Ebrard de que el general Salvador Cienfuegos, quien fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles bajo cargos de tener vínculos también con el cártel de los Beltrán Leiva y quien estaría por enfrentar un proceso a partir de este miércoles en una corte de Nueva York? Bueno, ¿cómo se puede interpretar el que se le van a desechar los cargos en Estados Unidos? Repito, se le van a desechar los cargos en Estados Unidos. ¿Cuándo hemos visto esto? ¿Qué representa en términos de la diplomacia mexicana como victoria? Y también para el gobierno de López Obrador cuando ya está saliendo por pronto el gobierno de su vecino del norte, me refiero a la administración Trump. Hablemos de la relación bilateral y de lo que está viendo Jorge Suárez Vélez. Saludos hasta Nueva York, un gusto verte. No habíamos hablado desde la victoria de Joe Biden a nivel electoral en este espacio. ¿Cómo estás? Hola Gaby, pues con mucho gusto estar contigo. Oye, y todos preguntándonos, te voy a ser muy franca, Jorge, todas las columnas que he leído esta mañana no parecen decirme otra cosa que no sea que Salvador Cienfuegos es rescatado prácticamente de la justicia estadounidense. ¿Para qué efectos que sirvan a los mexicanos? Todavía no está claro. Yo creo que nunca lo va a estar, Gaby. Hay un montón de áreas que creo que va a ser muy difícil que nos enteramos realmente qué hay detrás. Yo había estado bastante escéptico del arresto tanto de General Cienfuegos como de Genaro García Luna, el exdirector de seguridad de la administración pasada. Básicamente porque me parece que en ambos casos se trata de gente que estaba más que consciente de las implicaciones de tocar dinero del narcotráfico y en ambos casos gente que tenía acceso casi restricto a poder y a dinero. En el caso del general Cienfuegos, pues era el mando máximo del ejército, un ejército con presupuestos que no tiene que dar mucha cuenta por ellos, con enorme acceso a recursos y a los recursos que te dan, de hecho, por ser un general de tan alto nivel. En el caso de García Luna, quizá todavía peor, o sea, es alguien que tenía acceso a enormes presupuestos por los que no tenía que dar cuenta alguna porque eran presupuestos para operaciones encubiertas, para casas de seguridad, o sea, alguien no te van a pedir la factura, digamos. Entonces, si de ser corruptos se trataba, era realmente fácil hacerlo. En el caso de García Luna, aparte estaba solicitando residencia permanente en Estados Unidos, o sea, ¿por qué te meterías en la boca del lobo si sabes que tienen cola que te pisen? Entonces, partamos de ese nivel de incertidumbre de esto. Ahora, si lo vemos desde el lado de la Corte de Brooklyn, ¿no? Que fue la que en ambos casos detuvo a ambos funcionarios, no te lanzas a hacer un arresto de ese nivel sin tener enormes elementos que vayan más allá de los testimonios de testigos protegidos que tienen relación a que este mismo tribunal había detenido al Chapo Guzmán, o sea, estaba procesando al Chapo Guzmán. En ese sentido, entonces, cuesta mucho trabajo pensar que el caso no era sólido. O sea, esto es algo Claro. del que las carreras de muchos fiscales pendían, ¿no? Nada más agregar ahí en eso, Jorge, recordar que la orden se emite desde agosto del año pasado, es decir, esto tenía meses y lo que pasó es que el gobierno mexicano ni lo enteraron. Adelante, perdona. Eso es muy importante lo que dice Gaby, porque cuando te dicen que lo van a soltar por esta gran relación que hay entre los dos países, pues claramente esa relación a ese nivel no estaba, porque nunca informaron a México de que esto estaba ocurriendo, lo cual generó, de hecho, enorme conflicto diplomático con México. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de lo que ocurrió ayer, lo que sabemos aquí es que
o sea, o cualquier teoría, digamos, que podamos dar al respecto, pues es teoría, o no tenemos ningún elemento para saber exactamente qué pasó. Lo que sabemos es que lo están soltando en teoría para que pueda seguir un proceso en México, cuando en México ni siquiera hay una investigación abierta. O sea, esto no tiene sentido. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que la relación de esta administración de López Obrador con el ejército es una relación extraordinariamente importante porque, o sea, siempre lo es, pero en este caso López Obrador había decidido dar al ejército todo. O sea, los puso a cargo del control de las aduanas, los puso a cargo de construir un aeropuerto, los ha puesto en otras obras de infraestructura y les ha dado todo toda la seguridad interna, haciendo esta, en teoría, Guardia Nacional, que es una tomada de pelo, es básicamente les cambiaron el uniforme porque todo el control presupuestal sigue estando en la Secretaría de la Defensa. Entonces, pues imagínate tener al ejército enojado porque tú no metiste las manos por el que era el más alto mando del ejército en la administración pasada, que además evidentemente tiene una relación muy estrecha con el siguiente nivel de generales, porque muchos de ellos pues tienen, o sea, son relaciones de décadas, no de años, ¿no? Entonces, esto es algo evidentemente gordo y muy importante para México. Ahora, ¿cómo le haces para hacer esa negociación? Aquí yo creo que el otro elemento que hay que considerar, y repito, todo es especulación, o sea, no tenemos elementos para saber qué pasó, pero el otro elemento que sin duda hay que considerar es que la negociación se da con Donald Trump. O sea, esto no es una negociación con Estados Unidos. O sea, probablemente, y repito, especulando, me imaginaría perfectamente a Donald Trump estando más que feliz de darle un golpazo al Departamento de Justicia, ¿no? Provocando esta liberación. Parece que el juez, de hecho, está queriendo revisar los elementos para la liberación mientras tú y yo estamos hablando aquí, pero lo que sabemos también es que es posible que haya habido alguna negociación, probablemente me la imaginaría yo, entre Marcelo Ebrard y Jared Kushner, ¿no? El yerno del presidente, donde pues les piden como favor que les resuelvan este problemón interno que traen con el ejército por la detención. Y la pregunta del millón es: ¿a cambio de qué? Y ese quid pro quo casi podríamos tener la certeza que sería algo que le convenga a Trump, no necesariamente a Estados Unidos. ¿Qué es? No lo sabemos, no sé si lo sabremos. Existe la posibilidad de que al rato algo ocurra que digamos, pues este era el quid pro quo, ¿no? Pero no lo sabemos. Y de hecho hay algo muy interesante, Gaby. Si tú has visto los medios en México, hay muchísimo enojo de que López Obrador no haya reconocido la victoria de Biden. ¿Por qué estaban dentro de este club de los poquitos tiranos, digamos, que no quieren reconocer? Pues ya salió el peine, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque tenías esta negociación en medio, o sea, lo último que vas a hacer es entorpecerla. Entonces, a veces hay cosas que en el tiempo te empiezan a hacer sentido y esta pues podría ser una más. Como dice Jorge, estamos especulando, pero tienen cierto lugar ya ciertas fichas del rompecabezas en relación con lo que está diciendo Jorge, la importancia que ha dado López Obrador al ejército. Yo te digo, quienes presumían y presumieron que Luis Videgaray tenía la mejor relación con Jared Kushner, hoy dicen, no, pues no, ¿verdad? La mejor relación en este momento sigue siendo López Obrador con Trump, y esto tiene una cosa positiva del lado de lo que acaba de ocurrir. Que esto es un, digamos, golpe maestro en favor de la diplomacia y de la persona que representa la diplomacia de México hoy, que es Marcelo Ebrard, que representa muchas otras cosas. Jorge, pero yo, ¿sabes qué? Lo sumaría también a la lista de acciones que ha tenido Trump para con el gobierno de López Obrador, que no han sido pocas, incluso una que tiene que ver más con, por ejemplo, el tema del petróleo y de decir nosotros les vamos a ayudar a los mexicanos a que cumplan la cuota que les hacía falta ante los países miembros de la OPEP. Son dos temas distintos, pero es una misma señal de la conducta de la Casa Blanca de Donald Trump. ¿Cómo los apoyo? ¿De qué manera le respaldo? Pero se está acabando esta administración de un presidente que además hace unas horas corrió al mayor, digamos, funcionario responsable de la ciberseguridad de las elecciones, por decir en Twitter que son sin fundamento las acusaciones de fraude. Esa es la decisión y ese es el personaje y esa es la administración que decide dejar a Salvador Cienfuegos libre. ¿Qué esperas escuchar de la administración Trump? Perdón, la administración Biden. Es muy interesante toda esa secuencia, como lo dijiste, Gaby, porque primero, o sea, cotejamos que el gobierno de Trump
corresponde a lo que podríamos decir un país bananero en ese sentido. O sea, como lo ha manejado, como lo ha hecho, este nivel de desplantes, digamos, de poder del todopoderoso, ¿no? La verdad, en muchos sentidos, por ejemplo, esta persona de Homeland Security que fue despedida, mis respetos, porque seguramente es alguien que sabía absolutamente que le iban a correr cuando lo dijo y prefirió proteger a la democracia por encima de proteger su trabajo, y creo que gente así es la que acaba haciendo que las instituciones prevalezcan. Pero pues la pregunta del millón es la que acabas de hacer ahora: ¿qué pasa con Biden? Porque lo que ahí también sabemos varias cosas que esas sí son hechos. Primero, sabemos que hubo una enorme molestia por parte de los demócratas de que López Obrador viniera a Sí. ayudar la campaña de Trump. Les pareció que era muy mala forma que ni siquiera intentaran reunirse con los altos mandos demócratas. Hubiera sido perfectamente razonable que hubieran pedido también una cita con Nancy Pelosi, ¿no? Líder de la Cámara Baja, y un alto funcionario, digamos, demócrata. Ni siquiera lo intentaron hacer. Y sabemos también que hay, hay un cierto conflicto, digamos, entre esta administración de Biden, que empieza por el simple hecho de que ni siquiera hayan reconocido su victoria. O sea, está empezando mal la relación. Ahora, no me imagino a este gobierno de Biden apuntándoselas y cobrándoselas más tarde. O sea, no tiene tampoco tanta importancia México en todo esto. Creo que se va a entender quizá un poco más a la luz de esta transacción que se estaba haciendo, ¿no? Y algo que es muy, muy importante, Gaby, es que se recupera la normalidad en la relación una vez que se vaya Trump, queriendo decir que la relación entre México y Estados Unidos es inusual. Es inusual en el sentido de que, si bien hay embajadores en ambos países, ¿no? Y es una sí, una de las embajadas más importantes, la más importante para un diplomático mexicano, sin duda, y una muy importante para Estados Unidos por el tamaño de la embajada en México, que tiene más de 2,000 personas trabajando ahí. La relación se da también a nivel de secretarías, a nivel de ministerios. Y dado que tenemos un acuerdo comercial y dado que tienes 3,000 kilómetros de frontera, hay relación en muchas áreas, en muchos sentidos, en muchos momentos. Entonces, es realmente una relación. Yo me atrevería a decir que quizá no hay una relación más compleja entre dos países en ningún lugar del mundo. Dos países con mucha población, con enorme diferencia cultural, socioeconómica, etcétera, entre ambos, pero con muchos temas en común. Entonces, ahora lo que vamos a ver por parte de Estados Unidos es que vuelves a tener a todos estos funcionarios que son especialistas en México, que le entienden, que saben. Vas a volver a tener un Departamento de Estado totalmente con Sí. el staff que no tenía Trump. Entonces se recupera esa normalidad, pero también se va a recuperar la exigencia de qué debe ser esa relación, y ahí lo estamos haciendo con el otro país bananero que es México. Oye, bueno, y la gente que te escucha decir el país bananero, bueno, ya me imagino lo que te van a decir en redes sociales, pero al final del día de lo que estamos describiendo es una situación que, a ver, ya de entrada, imaginarnos, por ejemplo, que se arreste al general Mattis de Estados Unidos en otro país, ya nos puede dimensionar el tamaño trancazo que le representó a México cuando se arrestó al general Cienfuegos, para dar un ejemplo, porque acá el ejército en Estados Unidos, el ejército, bueno, hay hasta promocionales en el cine, entre los cortos para hablar del Army. Así están las cosas en la cultura estadounidense. Entonces, imaginarse que lo estaban arrestando es un golpazo. Y también que no se le había avisado a México, bueno, pues sumamos el doble golpe. El general Cienfuegos se está yendo, no sin que sea declarado inocente, hay que decirlo, se retiran los cargos, que no es lo mismo que cuando llegue a México se tiene que respetar esa presunción de inocencia, como dicen las leyes y como los periodistas lo tenemos que decir, aun cuando se estén estableciendo la imputación de cargos desde hace más de un año en Estados Unidos. Preguntarte entonces, Jorge, ahora sí que aquí, pues, depende a quién se le pregunte, pero ¿cuánto está esto realmente una mancha para la persecución de narcotraficantes y de todo el tema del narcotráfico en la lucha que Estados Unidos ha encabezado y ha presionado a los países para que lo hagan, por un lado? Y por otro lado, ¿ayuda esto, sí, al ejército quizá,
pero a los mexicanos en relación con su percepción de la administración de López Obrador, después de lo que vimos ocurrir en Sinaloa con el hijo del Chapo, la carta de la mamá del Chapo que se le está, perdón, de la mamá sí, que se le iba a mandar, ¿no? Allá, que recibió además el presidente López Obrador, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntarte entonces, ¿qué significa esto para la justicia estadounidense en este, ¿no? Y por el otro lado, ¿qué significa esto en relación con lo que hemos visto ocurrir en esta administración de López Obrador? Me atrevo a decir, Gaby, que el nivel de enojo para la justicia estadounidense, para el Departamento de Justicia, para las cortes, para los fiscales, hoy debe ser verdaderamente descomunal. O sea, creo que nunca habían visto este nivel de violación, digamos, a un proceso legal por parte de un presidente, y estoy seguro que ahí el nivel de enojo debe ser superlativo, porque te puedes imaginar los recursos que había dedicado esta corte en Brooklyn Claro. para este caso. O sea, Y lo bochornoso, ¿no? lo Perdóname. bochornoso son cosas que toman mucho tiempo, que cuestan mucho dinero, no se hacen sobre las rodillas, son investigaciones muy en serio. Entonces, que te lo echen para atrás así nada más por dedazo, sí debe ser algo muy doloroso y que pone a Trump en contra de ellos. Hay que recordar algo importante aquí, Gaby, que es un pequeño paréntesis, pero los distritos de las Cortes de Nueva York están en contra de Trump y de los Claro, hijos de Trump. O sea, hay así casos es. abiertos ahí que van a empezar una vez que el señor Trump salga. Entonces, ahí también no entiendo eso. O sea, ¿por qué Claro. los haces enojar cuando vienen tras de ti? Espera, porque ahora que lo dices, recordar que Trump empezó limpiando justamente todo lo que eran, pues todas estas oficinas de fiscalías de distrito, etcétera, etcétera, y pegó también allá en Nueva York. Perdona, adelante. Es que en Nueva York, o sea, esa es la otra característica que es importante que alguien que nos escucha entienda. O sea, no es lo mismo cualquier fiscalía. Las fiscalías en una ciudad como Nueva York son extraordinariamente, tienen muchos recursos por el perfil de caso que usualmente atienden. O sea, tienes fiscales mucho más sofisticados, tienes mucha más capacidad de investigación. O sea, Nueva York, si fuera país, digamos, sería un país relativamente grande, nada más por el tamaño de la economía que tiene. Entonces, o sea, te estás metiendo con un tribunal, o sea, no es el de Dakota del Sur, me explico, es el Claro, de Nueva claro. York. Entonces, eso va a ser de enorme importancia. Entonces, yo creo que esto dibuja el perfil del presidente Trump de cuerpo entero. O sea, se pasó por el arco del triunfo, esto arrasó con las cortes, verdaderamente no le importó. Y algo aquí que yo me pregunto es qué cosas más va a hacer de este tipo ya una vez que va de salida antes de entregar el poder. O sea, porque claramente lo que estamos viendo es que él evidentemente sabe que perdió, y sabe que pues, tiene unas semanitas nada más para tratar de proteger los flancos de lo que se le va a venir encima una vez que deje la presidencia. Y en el caso de México, entonces, Jorge, tu comentario de lo que representa, ¿caerá bien entre los mexicanos lo que estamos viendo pasar cuando en el mundo saben, todos saben, esto no es un secreto a voces, que México es el país de la impunidad? Pues yo creo que ahora esto lo va a subrayar con este marcador amarillo, con reflector, con lo que te quieras, porque evidentemente el general Cienfuegos no va a ir a la cárcel, o sea, evidentemente. Entonces, o sea, como decía, no hay ni siquiera una investigación abierta. Entonces, esto reitera esa impunidad. Lo que tú decías hace rato de esta relación de López Obrador con el cártel de Sinaloa es algo que está levantando mucha sospecha. Porque, como bien dijiste, son tres casos. Soltaste a Ovidio, el hijo del Chapo. Le fuiste a hacer caravana a la mamá, absolutamente no importándote que había cámaras y demás, haciéndote ver así como que la importante era ella. Y después te rehusaste a decirle Chapo al Chapo porque no querías faltarle al respeto al señor Guzmán. O sea, le das más respeto al señor Guzmán que a todos los intelectuales mexicanos, que a los medios, que a los exfuncionarios, o sea, ¿cuál es la lógica de eso? Entonces, lo que mucha gente empieza a especular es, ¿cuál es la relación con el cártel? Porque algo que también levanta sospecha es que sabes que el señor López Obrador vivió durante muchos años, quién sabe de qué,
sabes que todas las campañas que hizo durante tantos años costaron mucho dinero, financiado quién sabe cómo. Tenemos video de su hermano recibiendo dinero en efectivo para financiamiento de campañas, que ahora nos dicen que pues eso no tenía nada de malo, ¿no? Cuando evidentemente viola todas las leyes electorales, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto es mala noticia para México, para el señor López Obrador, para la impartición de justicia en México y para la credibilidad. Y yo esperaría que la gente en México reaccione con muchas preguntas, aunque Claro. seguramente los seguidores de López Obrador, que parecen absolutamente inmunes a cualquier realidad, pues dirán que esto fue un triunfo para él. Yo te preguntaría por último, y para cerrar esta conversación, Jorge, en la percepción de los mexicanos y la lucha contra la corrupción, preguntarte, deja tú si se queda libre, pero al final este primer golpe representará para ti, en tu opinión, en la percepción de los seguidores de López Obrador, otro punto a favor de esa lucha contra la corrupción y por lo tanto digamos, bono político pensando en lo que viene en 2021? Yo creo que no, o sea, yo creo que va a incrementar la preocupación de esta militarización que está provocando López Obrador. Yo creo que va a incrementar la preocupación sobre esta ausencia total de Estado de Derecho. Eh, eh, como decíamos, simplemente abona a esta percepción de impunidad absoluta. O sea, yo creo que no va a tener nada de bueno. O sea, seguramente le resuelve el problemón que tenía con el ejército, pero yo creo que debe dejarnos muy preocupados todo este proceso. Bueno, pues es toda esta reflexión que, como dice Jorge, y lo ha subrayado muy bien y yo te lo agradezco mucho. Estamos especulando, se tienen que contestar muchas preguntas y mucho de lo que está señalando Jorge, bueno, pues esto es conocido, no es que estamos sacando de las piedras algo que no se sepa, incluso que México es el país de la impunidad, eso hay estadísticas, transparencia, México también lo ha dicho, el hecho de que en esta persecución o en esta lucha contra la corrupción hay todavía evidencia que falta para decir que es efectiva en esta administración de López Obrador, por decirlo menos. Así que, pues nos vamos a quedar todavía pues desmenuzando y viendo qué dice Biden, qué dice hoy López Obrador y qué dicen todos los expertos en seguridad. Esta es una noticia que ha simbrado a México y que seguramente para el canciller es una muy buena noticia por lo que le representa en la interpretación de Jorge Suárez Vélez, a quien le agradecemos y le mandamos un muy fuerte abrazo. Igual, Gaby. Gracias.